Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a explicar las principales implicaciones que tuvo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011. Esta reforma constitucional es de vital importancia en el estudio del derecho porque, además de configurar a partir de ella un nuevo paradigma jurídico, esto generó que se pretenda lograr una nueva mentalidad de los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque al tener un nuevo paradigma jurídico bajo el cual tenemos en el centro en todo momento a los derechos humanos, esto implica que todos los operadores jurídicos, ya sean jueces, ministros, magistrados, postulantes, etcétera, tengan una nueva mentalidad donde siempre busquen proteger en todo momento los derechos humanos y por lo tanto pongan hasta arriba eh, la protección de la dignidad humana. En este sentido, bueno, todo el sistema jurídico mexicano tiene como piedra angular, como columna vertebral, los derechos humanos. Esto significa que cualquier norma jurídica, política pública, acción, etcétera, que pretenda poner en marcha, debe tener como fin último la protección y garantía de los derechos humanos. La reforma de 2011 tiene un origen amplio. Comúnmente se dice que el origen de esta reforma es el caso Radilla Pacheco. Sin embargo, no solamente este caso de forma aislada es el que genera, el que provoca esta reforma. Sí, claro, este caso es muy importante porque se le sentencia al Estado mexicano, pero insisto, no es solamente este caso el que hace que se genere esta reforma. Alrededor de este caso hay una serie de elementos que durante un tiempo razonable fueron impulsando a la creación de esta reforma. Primero tenemos que en 1988 se reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto, bueno, pues el Estado mexicano da una mayor apertura al derecho internacional y empieza a retomar algunos elementos de este derecho, específicamente del derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho interno. Empieza a retomar algunos elementos internacionales que cree necesarios y los incorpora en documentos jurídicos nacionales. Esto de la mano con la ratificación de varios tratados internacionales en materia de derechos humanos que ya se habían estado realizando. Sin embargo, pues se empezaron a dar cuenta que había una brecha entre lo que decían estos tratados internacionales que ya habían sido ratificados por México y lo que realmente estaba sucediendo en el sistema jurídico mexicano. Entonces, un poco para ir cerrando esta brecha entre la realidad y lo plasmado en los documentos jurídicos, es que se empiezan a generar reformas constitucionales. Previas a la reforma de derechos humanos, hay dos reformas que están íntimamente ligadas con la reforma de derechos humanos, y son la reforma en materia de amparo y la reforma penal. Ambas, a pesar de que su principal objetivo no sean específicamente los derechos humanos, tienen una relación muy cercana. Bueno, con la reforma de amparo, recuerden que el amparo, al ser un mecanismo de protección jurisdiccional de los derechos humanos, bueno, pues esta reforma tuvo una repercusión en el ámbito de los derechos humanos. De igual forma, la reforma penal, porque en esta reforma se establecen de forma expresa derechos tanto para la víctima como para el inculpado.
Y bueno, todos estos elementos en su conjunto fue lo que generaron que se empezara a gestar, a pensar en una nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos y bueno, que esta reforma no solamente fuera nominal, es decir, que no nada más fuera cambio de términos, sino que tuviera una serie de implicaciones que realmente conllevaran un beneficio para las personas en torno a la protección de sus derechos humanos y por lo tanto en siempre estar respetando, velando por la dignidad de estas personas. Bueno, algunos de los instrumentos, implicaciones de esta reforma los vamos a ir viendo a continuación. El primero es el bloque de constitucionalidad. Les comento que si ustedes revisan en la Constitución, en ningún lugar van a encontrar la palabra bloque de constitucionalidad. Sin embargo, al revisar lo que se dice en el artículo primero constitucional y combinándolo con lo que ya se establecía desde antes de la reforma en el artículo 133 de la Constitución, bueno, se interpreta que en México existe un bloque de constitucionalidad y esto se le suma lo que ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las jurisprudencias que ha emitido. Y bueno, así podemos hablar que una de las implicaciones de esta reforma es la incorporación del bloque de constitucionalidad. Primero, revisemos qué es a lo que le llamamos bloque de constitucionalidad. Bueno, pues este es el conjunto de normas jurídicas de máximo rango dentro de un sistema jurídico, para este caso dentro del sistema jurídico mexicano, el cual está integrado por las normas establecidas dentro de la Constitución y también por principios y valores que no están consagrados dentro del texto constitucional, pero que dentro de la Constitución se remite a estas normas. Lo veamos para el caso mexicano. Nosotros podemos revisar que en el artículo primero constitucional dice que las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar conforme con la Constitución y los tratados internacionales. ¿Eso qué significa? Que en el ámbito de los derechos humanos, al interpretar una norma jurídica, no solamente se debe atender lo establecido en la Constitución, sino que incorpora también los tratados internacionales. Y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha dicho que este bloque de constitucionalidad no solamente está integrado por Constitución y tratados internacionales, sino que además se incorporan la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos 4 elementos son los que integran el bloque de constitucionalidad en México. Este bloque de constitucionalidad es muy importante y va de la mano con los siguientes 2 elementos que vamos a revisar, que son los principios. El principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Estos 2 principios, de igual forma, al igual que el bloque de constitucionalidad, tampoco están textuales en la Constitución, se interpretan de lo que dice el texto constitucional, pero si ustedes buscan que en la Constitución diga principio de interpretación conforme o principio pro persona, bueno, pues no lo van a poder encontrar, pero por lo que se dice en el texto, se interpreta que esos 2 principios se incorporan a partir de la reforma y ambos están consagrados en el artículo primero. El primero que vamos a revisar es el principio de interpretación conforme. Este principio busca que la interpretación de las normas constitucionales se hagan en armonía con las normas internacionales, es decir, que no se interprete la Constitución de forma aislada. ¿Eso qué significa? Que para que un juez, por ejemplo, pueda interpretar el artículo 3 constitucional, no solamente debe basarse en lo que se establece
en la Constitución, sino que debe revisar documentos internacionales en los que se refiera el derecho a la educación, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, etc. ¿Para qué? Para que al armonizar estos elementos eh, del bloque de constitucionalidad, es decir, al interpretar además de incluir lo consagrado en los tratados internacionales, también se debe incluir los preceptos establecidos en la jurisprudencia y bueno, esto hará que la interpretación que hacen los operadores judiciales de México sea congruente con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si el juzgador al interpretar un derecho humano solamente con lo que se incluye en la Constitución, quizá esté dejando de lado algunos otros elementos importantes que amplíen quizá ese derecho humano. Y eso estaría en contraposición con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Y el segundo principio es el principio pro persona. Esta es una herramienta interpretativa que privilegia en todo momento que se aplique la norma más amplia para proteger los derechos humanos o la norma que menos los restrinja. Este principio pro persona se puede llevar a cabo en dos ámbitos. Seleccionando normas, o sea, eligiendo la norma jurídica que más beneficie a la persona, o bien seleccionando interpretación de normas. ¿Esto cómo es? Si hay dos o más interpretaciones de una norma jurídica, el juzgador tiene que analizar cuál de esas interpretaciones es la que más protege los derechos o menos los restringe, y esa es la interpretación que debe escoger para aplicarla. En síntesis, podríamos decir que el principio pro persona no es más que elegir en todo momento la norma, ya sea nacional, internacional, estatal, no importa la jerarquía, pero que más beneficie a la persona. En todo momento, para elegir cualquier norma jurídica, se debe buscar la norma que más beneficie a la persona o menos restrinja sus derechos. Es por esto que estos dos principios y el bloque de constitucionalidad están ligados. ¿Por qué? Porque en el momento en que se elige la norma que más beneficia a la persona, estamos revisando el bloque de constitucionalidad. Si nosotros tenemos este bloque de constitucionalidad, al aplicar el principio pro persona, se estaría descartando y eligiendo cuál de los elementos del bloque de constitucionalidad es la norma jurídica que se va a aplicar y conforme a la cual se va a interpretar ese derecho. Es de esta forma como se ligan estos tres elementos de la reforma. Es por eso que se dice que el principio pro persona es el que determina la aplicación del bloque de constitucionalidad, porque en torno al principio pro persona es que se elige la norma jurídica que se va a aplicar. Muy bien. Dentro de igual forma del artículo primero constitucional, con esta reforma se incluyen una serie de obligaciones y deberes en materia de derechos humanos. Primero vamos a ver las obligaciones y después revisaremos los deberes. Las obligaciones corresponden absolutamente a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Todas las autoridades
mexicanas tienen estas obligaciones en materia de derechos humanos. Son 4. La primera es promover los derechos humanos, lo cual significa que las autoridades tienen la obligación de difundir los derechos humanos, es decir, de proveer la información necesaria para que los gobernados tengan la información útil para conocer sus derechos y también para conocer si en algún momento se les viola algún derecho, a qué instancia deben recurrir. Estas obligaciones se puede llevar a cabo, se cumple a través de conferencias, pláticas, congresos, entrega de trípticos, flyers, algunos carteles que hacen, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, etc. La segunda obligación es respetar los derechos humanos. Esto no es más que evitar que se vulneren los derechos humanos y a la vez no interferir con ellos o ponerlos en peligro. ¿Esto qué implica? Implica que las autoridades en todo momento deben de estar velando por estos derechos humanos. Un ejemplo es que si una persona va a hacer alguna denuncia, se le tiene que respetar en todo momento sus derechos humanos. En la instancia de justicia se le debe tratar dignamente, se debe velar por todos sus derechos, ¿no? Derecho, si a lo mejor va a denunciar una violación, se le tiene que proporcionar también el derecho a la salud, etcétera. A eso se refiere con esta obligación de respetar. La tercera es proteger los derechos humanos, que es llevar a cabo acciones para ser efectivos y salvaguardar los derechos humanos. Aquí podríamos incluir todas aquellas políticas públicas o acciones que se llevan a cabo en pro de la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene una campaña en la cual eh, los visitadores de la comisión salen, hacen visiteos a zonas vulnerables para identificar posibles violaciones de derechos humanos y sobre todo para hacer tangible la protección de los derechos humanos. Y la cuarta y última obligación de las autoridades es garantizarlos. Esto significa que deben asegurar la realización y disfrute de los derechos humanos. Aquí es quizá la relación más cercana con la realidad. Aquí podemos encontrar acciones en las que se busca que lo plasmado en los documentos jurídicos, los derechos humanos, positivados, sean realmente efectivos. Aquí, pues son todas esas acciones que se llevan a cabo para que todos los derechos humanos realmente sean garantizados. Estas son las 4 obligaciones que tienen las autoridades. Ahora vamos a revisar los deberes. Los deberes son responsabilidades que tiene el Estado en su conjunto. Aquí ya no se tienen los deberes, no la tienen todas las autoridades, porque aquí como son más específicos, entonces las deben realizar quienes tengan las competencias para poder realizarlos. De igual forma son 4 deberes. El primero es prevenir la violación de derechos humanos y bueno, aquí es llevar a cabo acciones para evitar que se vulneren los derechos humanos. La segunda es investigar y bueno, aquí lo que deben hacer es indagar y esclarecer los casos de violaciones a derechos humanos. Aquí incluye hacer las investigaciones necesarias, ir a lo mejor al lugar de los hechos, conseguir las pruebas necesarias, etcétera, para
poder esclarecer y determinar en determinado momento que existe o no una violación a los derechos humanos. La tercera es sancionar. En el momento en que se determina que hay una violación a los derechos humanos, bueno, pues las autoridades competentes tendrán el deber de imponer el castigo a los responsables de esa violación. Y finalmente tenemos el deber de reparar. Una vez que ya se sancionó al responsable de la violación de los derechos humanos, lo que se busca, lo que se debe hacer la autoridad competente es resarcir el daño y o indemnizar a las víctimas de la violación a los derechos humanos. Aquí dice y o porque no siempre se indemniza, es decir, no siempre se le da un valor monetario. En algunas ocasiones, pues quizá no sé si recuerden el video que veíamos de Mininuma, el acceso al agua. Bueno, pues ahí no se les indemnizó, pero se llevó a cabo la instalación necesaria para que las personas de esta comunidad tuvieran el derecho al agua de forma efectiva. Entonces, bueno, aquí la reparación es, dependiendo del caso, la situación que exista y bueno, la reparación en torno a qué va a suceder. Como ustedes pueden ver, estos 4 deberes son muy específicos y van íntimamente ligados ya con la prevención de la violación de un derecho humano, con el primer deber, y los últimos 3 deberes, bueno, ya son posteriores a la violación de un derecho humano y bueno, al ser tan específicas, por eso se dice que no las realizan todas las autoridades, sino que solamente las que tienen las facultades expresas para poderlas llevar a cabo. El último elemento que vamos a revisar es el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, bueno, con todos los artículos reformados de igual forma se interpreta, tampoco aparece de forma expresa. Y bueno, el control de convencionalidad es una herramienta que permite hacer valer lo establecido en los tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos. En México, el control de convencionalidad que se aplica es el concentrado y el difuso. El control de convencionalidad concentrado es a nivel internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que al aplicar el control de convencionalidad se debe retomar las normas jurídicas internacionales, es decir, los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional. Eso es el control de convencionalidad concentrado. Pero también en México se aplica el control de convencionalidad difuso. Este control de convencionalidad es interno, es decir, se deben aplicar las normas jurídicas nacionales, pero también la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, y este control de convencionalidad difuso lo llevan a cabo todas las autoridades nacionales. Esa es la diferencia entre el control de convencionalidad concentrado y el control de convencionalidad difuso. Estos son las implicaciones más relevantes que tuvo la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sin embargo, no fueron los únicos cambios que se realizaron con esta reforma. Fueron una serie de artículos los que se modificaron, entre ellos el artículo 3 constitucional, en el cual se estableció la enseñanza de los derechos humanos. También en el artículo 18 se incluyó el respeto de los derechos humanos. En el artículo 89 también se incluye la protección de los derechos humanos. En el artículo 102, apartado B, que ya saben que es ahí donde se establece la naturaleza jurídica de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se hace una reforma. Y finalmente, el artículo 105 constitucional, en el cual se incorpora también la parte de los tratados internacionales de los que México sea parte. Pero bueno, estos elementos son también importantes. Sin embargo, considero que las implicaciones más relevantes de esta reforma y las cuales deben ser conocidas por absolutamente cualquier jurista son las que les acabo de mencionar, de explicar. Bueno, esto sería todo por la explicación de la reforma constitucional. Ya saben, si tienen alguna duda pueden enviarme un correo electrónico y yo les estaré contestando. Cuídense mucho.